Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la grabación de la clase de hoy. Hoy ya 4 de abril ya del 2022 y bueno, vamos a continuar avanzando con lo que estábamos viendo de lo que es medios de transmisión, ¿no? Bien, voy a cargar la presentación y vamos a comenzar inmediatamente. Bien, en clase presencial estábamos viendo ya las características de lo que son los medios. Los medios eh, un momentito. Lo que son los medios de transmisión en realidad, ¿no? A ver, voy a revisar cuántos están en clase. 37 dice acá. Vamos a verificar. Voy a... Algo está pasando. Bien, al final de la clase voy a tomar la asistencia ya. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vemos lo que son los medios de transmisión en Packet Tracer? Yo acá ya tengo iniciado Packet Tracer. Acá está ya Packet Tracer, ¿no? El que ustedes pueden instalar en sus computadoras o en el celular también la versión que les he pasado de Packet Tracer para que puedan probarlo, ¿no? Entonces nosotros acá ya habíamos hecho una pequeña introducción. A medida que vayamos haciendo más ejemplos, más ejercicios, vamos a ir profundizando algunos otros elementos de lo que es Packet Tracer, ¿ya? Pero dentro de lo que habíamos visto inicialmente estaba lo siguiente, ¿no? Lo que son los Network Device, que según la bibliografía que estamos viendo, la de Cisco oficial serían en realidad los dispositivos intermediarios. Los dispositivos que permiten interconectar diferentes equipos a una red, ¿no? Acá está lo que hemos visto. Ahí están también los dispositivos finales. Acá estarían todos los equipos que soporta lógicamente nuestro simulador para poder agregar a lo que es la simulación de una red. Pero también acá está lo que estamos viendo. Acá dice connections, acá, ¿no? Conexiones, acá está el rayito. Este de acá es el que corresponde a lo que estamos viendo en la parte teórica. Notarán aquí que tenemos diferentes tipos de cables. El primero, el rayito que está acá de color naranja, en realidad no es un tipo de cable. Esta opción es para que Packet Tracer elija de forma automática el cable más adecuado para conectar algún dispositivo que tú quieras conectar. Pero lo hace de forma automática, ¿ya? Este otro cable que ven acá es un cable especial. Dice acá consola, ¿no? Es un cable especial que se utiliza para conectar lo que es un dispositivo Cisco, como un router o un Cisco, perdón, o como un router, y poderlo configurar a través de ese cable, ¿no? Los switches que nosotros vamos a ver también y los router home que vamos a ver este año eh, tienen la posibilidad de poder ser configurados a través de la conexión de lo que es el dispositivo intermediario de la computadora. Porque el dispositivo intermediario, el switch, el hub, etcétera, no tienen un teclado, una pantalla para poder, digamos, configurarlo, como ciertas impresoras de red que tal vez han visto y les voy a mostrar en su momento. Ese tipo de impresoras en red, por ejemplo, para que tú puedas configurar el mismo dispositivo, pero de manera independiente, por así decir, pues lo que puedes hacer es directamente conectarlo a la red y ahí tienes una pantallita en donde puedes configurar el identificador de la red, entre otras cosas, para poder conectarte, ¿no? La misma lógica es para el cable de consola, ¿ya? Pero dentro de los cables también que estamos analizando en la parte teórica está el cable, nosotros le decimos cable de cobre de pares trenzados. Cable de cobre de pares trenzados. Packet Tracer le pone otro nombre. Como pueden ver a este cable, que es un cable, como pueden ver, recto y de color negro, le pone el siguiente nombre. Dice acá Cooper, Copper, ¿no? En inglés, Cooper, cobre.
strike throat. Strike throat. La traducción sería más o menos como algo así como cable de cobre directo. O cobre directo sería en realidad, ¿no? Así le llama el simulador Cisco Packet Tracer al cable que estamos viendo en la parte teórica, ¿no? Cobre directo. Recuerdan que para hacer la configuración de lo que es la red más pequeña de dos equipos sin dispositivo intermediario, habíamos utilizado un cable de cobre, pero no directo, sino cruzado. Este de aquí al lado es ese cable que también es de cobre, como pueden ver, dice ahí Cooper, C-O-P-P-E-R, Cooper, cobre en inglés. Y a la derecha ya tenemos otros tipos de cables, ¿no? Fibra, por ejemplo. Tenemos acá fibra. Lógicamente, tendríamos que tener un dispositivo que permita la interconexión de un cable de fibra. Pero aquí lo tenemos. En algún momento, próximo año, o tal vez a finales de año, si nos alcanza el débito, podemos ver también. De manera simulada, ¿no? Porque no tenemos dispositivos físicos. Cable de teléfono también, cable coaxial, que es el que estamos viendo también en la parte de lo que es la teoría. Acá está el cable coaxial. Acá hay un cable serial. DSE tiene acá un relojito, como un relojito serial. Acá tenemos otro cable serial DT. Son cables especiales que también se consideran parte de lo que es los medios, ¿no? Es decir, los cables. Tenemos cables octales, cables IoT, cables USB y esos serían los tipos de cables que tenemos. Pero nosotros en la parte teórica estábamos viendo la parte de lo que son los cables de red de cobre directos o como nosotros le llamamos de pares trenzados. Ya habíamos quedado acá. Perdón, estábamos un poquito más adelante, estábamos viendo acá los cables UTP y los cables STP. Recordando un poquito, los cables UTP y los cables STP, el STP es el blindado y el UTP es el que no es blindado. Sin embargo, si nos venimos acá a Packet Tracer y empezamos a buscar cable UTP y cable STP, pues no lo vamos a encontrar acá. Noten que aquí está automático, consola, Cooper directo, Cooper cruzado, fibra, teléfono, coaxial, serial, serial DTE, octal, IoT y USB. No hay más. No hay más. Lo que pasa es que como este es un simulador, en realidad cuando nosotros tengamos que utilizar ya sea STP o UTP, nosotros vamos a utilizar directamente este tipo de cable llamado Cooper Strike Throat o cable de cobre directo. Ya no hay acá en lo que es Packet Tracer el cable STP y el UTP. Eso ya es un poquito más de la parte física, ¿no? Características físicas. Obviamente acá no hay, por ejemplo, interferencia simulada o algo así, que son aspectos físicos de hardware que lo analizamos en el mundo real, pero esto es un simulador, ¿ya? Luego, hemos visto todo lo que es el STP, el UTP, los cuidados que hay que tener en cuanto a lo que es el ensamblado de lo que es el cable STP con la terminal RJ45 para cable STP con conexión a tierra y el cable coaxial que también habíamos visto que es especial, ¿no? Luego, las características del cable coaxial que también lo habíamos analizado un poquito y habíamos terminado acá. Ahora sí. Ahora, el cable UTP debe de seguir especificaciones precisas en cuanto a los giros o trenzas que tienen estos, en cuanto a lo que es el cable UTP, ¿no? Entonces, eso también lo habíamos visto. Ya tendríamos que tener una medida precisa para poder identificar esto, pero la teoría dice que es así. Un cable tiene más trenzas que el otro por temas de reducir todavía aún más ciertos tipos de interferencias. ¿Ya? Ahora sí, esto es lo nuevo. Perdón, esto es lo nuevo. Estándares y conectores de cableado UTP. Estándares. Siempre que hablamos de estándar nos referimos al aspecto
que permite a todas las industrias o fábricas que se encargan de fabricar cables, conectores, etcétera, que lo hagan exactamente igual para que lo podamos utilizar, perdón, en cualquier parte del mundo, con cualquier dispositivo también creado en cualquier parte del mundo, ¿no? Perdón. El cableado entonces UTP, que no es blindado, cumple con los estándares establecidos conjuntamente por la TIA y la EIA. Son organizaciones que se encargan de todo lo que es el estandarizado, ¿no? Específicamente en lo que es el TIA, el estándar llamado EIA 568 estipula los estándares de cableado comercial para instalaciones LAN. Nosotros este año solamente estamos viendo LAN, redes pequeñas, ¿no? En espacios geográficos reducidos. Y es el estándar más comúnmente utilizado en los entornos de cableado LAN. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Cuando nos dice que es el estándar más comúnmente utilizado, significa que hay otros estándares también, pero este es el más utilizado, como dice la teoría. Algunos de los elementos definidos de este estándar serían los siguientes. Uno, tiene que ver con los tipos de cable que podemos utilizar en redes LAN. Dos, se habla de las longitudes del cable que podemos manejar en redes LAN. 3, se habla de los conectores. 4, se habla de la terminación de los cables. Y 5, se habla de métodos de prueba de cable. Estos 5 elementos que nos van a servir también cuando nosotros estemos viendo el tema de cableado estructurado. Tienes que elegir qué tipo de cable vas a usar. Si las distancias son relativamente grandes en el ambiente donde vamos a instalar la red, pues hay que considerar las longitudes que nos plantea el estándar. Si vamos a utilizar cierto tipo de cable, tenemos que tener cuidado con los conectores, las terminaciones de los cables también, y finalmente cómo podemos probar los cables, ¿no? Cuando los vamos a ensamblar o vamos a directamente comprar un cable. Ustedes saben que incluso cuando compras nuevo a veces te dan con garantía. ¿Por qué? Porque las fábricas siempre tienen un porcentaje de falla. Es así, siempre pasa. Por eso es que no es una buena idea comprar sin garantía cuando es nuevo a veces. Porque hay una pequeña posibilidad de que el dispositivo, aunque nuevo, tenga fallas. Eso es verdad. Entonces, para eso está la garantía también. Hay garantías que te dan simplemente 1, 2, 3 meses de garantía y nada más. ¿Ya? Lo propio acá en redes, hay que tener ese cuidado también, ¿no? ¿Pueden venir algunos dispositivos con fallas? Sí, esa es la verdad. Ahora, dentro de las características eléctricas de cableados de cobre, porque no se olviden que por el cable de cobre directo, como le llama el simulador, o como le llama la teoría, pares de cables trenzados de cobre, pues están fluyendo lo que son pulsos eléctricos y que nosotros dentro del sistema computacional se vuelven unos y ceros. Pero sea como sea, estamos hablando de que está fluyendo energía eléctrica dentro de los cables. Entonces, las características eléctricas del cableado de cobre están definidas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, o la famosa IEEE. Esta institución es la que se encarga de generar estándares de este tipo. Entonces, ¿qué de lo que es los estándares para cableado UTP? Dice acá, la IEEE clasifica el cableado UTP según su rendimiento. Los cables se clasifican en categorías, según lo que es la IEEE. Los cables se clasifican en categorías, según su capacidad para transportar varias velocidades de ancho de banda. En algún momento les dije, ¿no? Es decir, los cables también tienen
características que permiten a algunos ser más veloces, entre comillas, que otros, porque va a fluir la información de forma más rápida, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? El cable famoso llamado categoría 5 por la IEEE, categoría 5, se usa comúnmente en instalaciones Fast Ethernet, ¿no? Esos cables de UTP que nosotros utilizamos están diseñados para lo que son instalaciones Ethernet, ¿ya? Ethernet 100 base TX, 100 base TX. Enseguida vamos a ver el por qué. Otras categorías incluyen cables categoría 5 mejorado. Así que ahí hay dos, categoría 5, categoría 5 mejorado, categoría 6 y categoría 6A, entre otros, los más utilizados. Los cables de categorías superiores están diseñados y fabricados, según el estándar obviamente, para admitir velocidades de datos más altas. Ahora, pero ¿de qué va a depender? Recuerdan que en la parte teórica, en la clase presencial, dijimos que la velocidad de la red en realidad está limitada por el dispositivo más lento que tengas en la red. Así que no va a servir de mucho que le pongas un cable que sea capaz de transportar información a velocidades X, y no va a servir de mucho si no tienes los dispositivos que sean capaces de enviar la información a esa velocidad. O al revés también, ¿no? Al revés también, si tienes un dispositivo capaz de enviar información a una alta velocidad, pero tus cables no son tan rápidos, no va a servir de mucho. No va a servir de mucho. En alguna oportunidad tuve la oportunidad de poder ver ese problema. Se tenía un cableado antiguo de cables Ethernet UTP categoría 5 que no permitía obviamente el flujo de información a cierta velocidad, pero por alguna razón sugirieron cuando hicieron el reemplazo de los dispositivos, compraron dispositivos que transferían la información mucho más rápido. Así que no servía de mucho porque el cable los reducía a la velocidad máxima que es capaz de transportar. Entonces, para subsanar eso se tuvo que reemplazar todo el cableado. Imagínense la inversión que ha tenido que hacer, ¿no? Todo el cableado de esa universidad se tuvo que cambiar a un cable que soporte la velocidad de los dispositivos que habían comprado ya y que también eran costosos. ¿Qué más? Están diseñados y fabricados para admitir velocidades de datos más altas. Como si tuvieses, ¿no? un auto de carreras, pero te meterías, digamos, a la 25 de mayo, a la San Martín en plena hora pico. No te va a servir de mucho que tengas un supermotor, porque por la trancadera no te vas a poder mover a máxima velocidad. O al revés, si tienes una avenida como la Blanco Galindo que está completamente vacía, pero tienes un automóvil que es, digamos, de un motor pequeño, no vas a poder tampoco ir a una velocidad superior a la que el motor del autito va a soportar. Más o menos esa sería una analogía, ¿no? A medida entonces que se desarrollan, porque esto es así, siempre se va mejorando, ¿no? Siempre se va mejorando. Entonces, a medida que se desarrollan, perdón, a medida que se desarrollan y adoptan nuevas tecnologías Ethernet, ahora sí está bien la lista. Pensé que no estaba funcionando bien. Ahora sí está bien la lista. Están 54. Tengo yo acá en la lista 57. ¿Alguien ha servido desconectar? Bueno. A medida entonces que se desarrollan y adoptan nuevas tecnologías Ethernet de velocidad gigabit, cuando hablamos ya de velocidad gigabit estamos hablando de velocidades de transferencia de giga, ¿no? La categoría 5E es ahora actualmente el tipo de cable mínimamente aceptable. Mínimamente aceptable. Cuando ustedes van a ir a comprar un cable, para cuando hagamos la práctica, ¿no? No sé si vamos a comprar por grupos 1 metrito, 2 metritos, que no cuesta muy caro. O quizás nos convenga comprar un rollo, ¿no?
vamos a comprar, mínimamente tiene que ser categoría 5E, mínimamente. Es ahora el tipo de cable mínimamente aceptable, aunque para las prácticas pudiéramos comprar uno un poco más económico, no importa. Pero teóricamente el mínimamente aceptable es el 5E, siendo la categoría 6 el tipo recomendado para instalaciones de edificios nuevos. Entonces, aquí ya tenemos una pauta. Si yo, por ejemplo, en los casos que vamos a nosotros analizar en cableado estructurado, si nosotros decimos que vamos a instalar un cableado en un edificio nuevo, pues ya tenemos el tipo de cable adecuado. Y si vamos a hacer una instalación como la de un laboratorio, como el que tenemos en INCOS, pues mínimamente ya sabemos que tiene que ser 5E la categoría según la IEEE de estándar de cable para lo que es Ethernet en cables UTP. La categoría 3, ahora noten que esto siempre es ¿no? Conforme avance el tiempo, también la tecnología va avanzando. Pues antes no había categoría 6, categoría 5, no. La categoría 3, por ejemplo, se utilizó originalmente para la comunicación de voz a través de líneas de voz, pero luego comenzó a usarse para la transmisión de datos. Ahí está un poquito de la historia de lo que ha sido estos estándares de cable. La categoría 5 y la categoría 5E se utilizan para transmisión de datos, ¿no? Ustedes tal vez han debido observar que hay cableados de cámaras de vigilancia actuales que utilizan cables categorías 5, 5E. Normal, porque igual lo que transmiten esas cámaras son datos en realidad. Obviamente son datos de lo que es video, ¿no? Pero al final de cuentas es dato y puedes transmitirlo por ahí, ¿no? Perdón, la categoría 5 admite 100, solamente 100 megabytes por segundo. 100 mbps, ¿no?, de velocidad. Y la categoría 5E admite una velocidad de 1000 mbps, megabits por segundo, perdón. Noten la diferencia. Es una diferencia muy grande. Muy, muy grande. Estamos hablando de simplemente el 10% de la velocidad con respecto a lo que es el 5 y el 5E en cuanto a lo que es la categoría del cable. Pero ahora, ¿de qué va a depender? Otra vez les digo acá, ¿no? Si tienes los dispositivos intermediarios y también las tarjetas de red que soportan esta velocidad, pues estamos bien en ese caso, ¿no? Pero si los dispositivos intermediarios no soportan esta velocidad, pues estaría de más. Aunque si se piensa a futuro en lo que es en redes se considera escalabilidad, la posibilidad de poder crecer en función del tiempo. Digamos, somos una empresa pequeña, pero de aquí a un año, 2 años vamos a crecer un poquito. Entonces, ahí pudiéramos instalar algún otro tipo de cable, ¿no? Sí, hay una pregunta, me decían acá, no hay problema, me dicen nomás. Sí, una Alejandro, consulta. Esto sí, más o menos del cable de categoría 5, categoría 3, y según digamos al soporte de datos que tiene, sí. ¿la distancia del cable tiene mucho que ver? ¿Disminuye por si acaso la velocidad? ¿O se mantiene o es estable? Enseguida vamos a ver, este es el siguiente punto, pero sí, cualquier cable de red, cualquier cable de red, perdón, cualquier cable en realidad, de que sea de cobre, sufre de lo que habíamos visto inicialmente, lo que se considera atenuación, donde la señal se va atenuando, ¿no? De a poquito se va atenuando. Pero ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué diferencia hay en un categoría 3, 5, 5E, como dice Alejandro? ¿Y en qué afecta a la longitud máxima que podemos tener? Eso es lo que nos está consultando. Pero bien, eso es lo que vamos a ver enseguida. Enseguida les voy a mostrar con una tablita.
antes de pasar a ese punto de las máximas longitudes, la categoría 6, la categoría 6, por ejemplo, tiene un separador adicional. Tiene un separador adicional entre cada par de cables. Tiene un separador adicional entre cada par de cables. En algún momento, en alguna imagen yo les mostré y les dije, obviamente este cable va a costar más porque los pares están separados. Entonces, tiene un propósito. ¿Para qué? Pues para admitir velocidades todavía más altas. ¿Qué velocidad? Acá ya estamos hablando de que la categoría 6 admite hasta dice acá, se pudiera hacer menos, hasta 10, ya no como en el anterior que estábamos diciendo Mbps, sino GBps, ¿no? Gigabits por segundo. Gigabits por segundo. Estamos hablando de una transferencia ya bastante grande, ¿no? Ahora, pero no solamente hay en la categoría 6, la categoría 6A. 6A. La categoría 6A es similar a la categoría 6, pero con características de diafonía mejoradas. Habíamos hablado un poquito también de lo que es la diafonía, pues este cable 6A tiene características de diafonía mejoradas para permitir todavía, y acá algo que nos decía Alejandro, ¿no? Para permitir también distancias más largas. Distancias más largas. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de distancias más largas y somos capaces de poder reducir un poco la atenuación, también tiene que ver la diafonía en este sentido, afecta a lo que es la distancia. Entonces este cable 6A al, con características de diafonía mejorada, entonces permite todavía distancias más largas. Ahora, todavía hay otras categorías. Categoría 7. Categoría 7 admite 10 gigabits por segundo. 10 gigabits por segundo. La categoría 8 admite ya 40 gigabits por segundo. Como notarán, estamos ya hablando de diferentes tipos ya de categorías con las admisiones en cuanto a lo que es las velocidades que soportan cada tipo, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a instalar este tipo de cable en una instalación como digamos en el laboratorio de Lincos o algo así, porque obviamente no necesitamos este tipo de velocidades, pero hay otras empresas que sí tienen tráficos de información muy grandes, muy grandes. Entonces, en esos casos, sí necesitamos una infraestructura de redes capaz de soportar esa cantidad de tráfico de información, ¿no? Pero como les digo, en las redes LAN pequeñas que vamos a instalar, pues no vamos a necesitar tampoco ese tipo de cables, ¿no? Este es el famoso cable UTP categoría 3, que como pueden ver, bueno, no se utilizaba para transmitir datos, ¿no? Como decía acá, se usó originalmente para la comunicación de voz en la categoría 3. Entonces, perdón, incluso no tenía el famoso trenzado que es el que tienen actualmente los cables, ¿no? Son rectos acá. Categoría 3 UTP. Acá ya tenemos el categoría 5 y el 5E. Y acá ya, como les había mostrado, ahí son pares trenzados. Igual que en el categoría 3 también tiene el estándar de colores para diferenciar cada uno de los pares incluso cada uno de los cables independientes de los pares trenzados. Y acá lo que les decía, en algún momento les mostré un cable en donde también teníamos un blindaje especial acá para cada par de cables. Entonces acá estamos hablando del famoso cable categoría 6, que a través de ese blindado, la mejora en cuanto a lo que es la diafonía, etcétera, etcétera, permite todavía distancias un poco más grandes. ¿Cuáles son esas distancias? Enseguida les voy a mostrar. Algunos, algunos fabricantes de cables superan incluso las
especificaciones de la categoría 6A y se refieren a ellos como categoría 7. El cable UTP suele terminar con conectores RJ45 también, que ya les había mostrado, pero según el estándar TIA y el EIA 568 describe los códigos de colores de los cables y las asignaciones de los pines para los cables Ethernet que vamos a nosotros manejar. Entonces, perdón, aquí está el conector famoso RJ45. Este sería en realidad el componente macho, ¿no? Este es el componente macho. Ahí está. El conector RJ45 es el componente macho engarzado en el extremo del cable. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer si es que vamos a armar un cable de red, ¿no? Entonces tenemos que seguramente definir una longitud de cable y vamos a ensamblar o vamos a engarzar, como es el término correcto, el conector R45 macho. Aquí hay también conectores RJ45 hembra, pues vamos a conectar al cable, pero en este caso también hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque hay el estándar también nos indica algunos cuidados que debemos de tener. Entonces, este enchufe que se muestra en esta figura, por ejemplo, es el componente hembra. Normalmente este es el que se coloca en la pared. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo cableado estructurado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros lo colocamos? A veces con cable canal hacemos llegar hasta una pequeña roseta en donde acá tiene este conector RJ45, pero RJ45 hembra. Aquí se conecta lo que es el conector de la terminal del cable RJ45 macho, ¿no? Y acá tiene una longitud también. Acá hay una longitud máxima en metros que consideramos de lo que es este componente de conexión llamado de pared también. ¿Ya? ¿Qué más? Es el componente hembra de un dispositivo de red. Pared, salida de partición de cubículo también le llaman, o también panel de conexión. A veces acá también en nuestro medio le llaman a veces roseta también le llaman, ¿no? Noten que es diferente, ¿no? Acá nosotros hacemos la conexión en la parte de atrás de este conector hembra. Igual, como pueden ver, acá está los códigos de colores, acá incluso están conectados, ¿no? Este es otro tipo de conexión. Vamos a comprar también de estos. No cuesta caro, vamos a comprar y vamos a practicar también en las clases presenciales. Ahora, dentro de lo que son los estándares de conectores y cableados, también se nos habla de lo que son las terminaciones correctas de los cables. ¿Por qué? Porque cuando se termina incorrectamente un cable, esto pues va a ser una fuente potencial de ¿qué? De la degradación del rendimiento de, bueno, yo en algún momento les dije, ¿no? Deberíamos de ver en el tema 2 lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Pero bueno, en el contenido de la materia está así, yo estoy respetando, es lo que nos han solicitado los de la parte administrativa. Así que si ven acá lo que dice capa física, en realidad nos estamos refiriendo a la parte del hardware, a la parte física de la red, las tarjetas de red, el cableado, todo lo tangible de lo que es una red. Porque una red, como lo habíamos visto también en las clases anteriores, no solamente es cosa tangible, hay también cosas de configuración que hay que hacer, que los vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Este es un ejemplo de un cable UTP mal terminado. Cuando ustedes hagan su cable, porque eso va a ser una práctica, de ahí van a tener una cierta nota. Si quedara de esta forma, pues este es un cable UTP mal terminado. Este conector defectuoso tiene cables que están expuestos. Ahí está.
están expuestos. ¿Por qué? Ustedes saben que esto, como hemos visto en la parte teórica, pues lo protege también. No es que es solamente una parte que se encarga de unir los cables. No, lo protege en cierta forma. Y otra cosa también, en este lugar los cables están sin trenzar. ¿Eso qué significa? Hay ciertas interferencias que podrían generarse en este sectorcito de acá, ¿no? Bueno, acá nosotros tenemos la posibilidad de que los cables estén rectos, pero dentro de la terminal RJ45, y esto también lo protege en cierta forma, ¿no? Y no completamente cubiertos por la funda, ¿no? Obviamente la funda debería estar hasta por acá. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cuando estemos haciendo ya pruebas de cableado. En la parte, quizás la siguiente semana, cuando estemos haciendo ya lo que es presencial, ¿ya? Ese tipo de cables no deben de haber, ¿no? Si nosotros detectamos en una red, pues hay que proceder al reemplazo, ¿no? Estos terminales, las estándar no cuestan muy caro acá en nuestro medio, no son tan caras, así que no nos va a costar mucho reponer esto, pero asegurarnos de que no se degrade lo que es el rendimiento de nuestra red. Esta es la figura de un cable UTP correctamente terminado. Este es un buen conector con cables que, como pueden ver, solamente se desenroscan en la medida necesaria para conectar este conector RJ45. Desde acá más o menos se está volviendo recto, como les dije hace un momento. Y están entrando acá. Con código de colores enseguida lo vamos a ver. Pero la funda está hasta acá, la funda. Y acá hay una pequeña muesca que se hunde cuando nosotros presionamos con el alicate especial. Y pues esto va a hacer que la funda también se quede en cierta medida asegurado y proteja también los cables desde acá, ¿no? Entonces, una terminación incorrecta del cable puede afectar el rendimiento de la transmisión. Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, diferentes situaciones pueden requerir que los cables UTP se conecten de acuerdo con diferentes convenciones de cableado. Esto significa que los hilos individuales del cable deben conectarse en diferentes órdenes a diferentes conjuntos de pines en los conectores RJ45. Pero el estándar también nos habla de esto. Los siguientes son los tipos de cables principales que se crean mediante el uso de convenciones de cable específicas. Y acá estamos hablando ya de convenciones, ¿no? El cable Ethernet directo, vamos a profundizar el tema de Ethernet un poquito más adelante, pero acá estamos hablando del directo. El que en Packet Tracer estábamos hablando de acá, Strike Throat, que en español significaría directo. Este es el cable, no, bueno, no, acá no dice cable, ¿no? Dice Cooper directo, dice cobre directo. Lo mismo que dice acá, cobre directo o Strike Throat. Este es el tipo más común de cable de red, comúnmente utilizado para interconectar un host a un conmutador. Sería en español, ¿no? Conmutador. O si lo entiende mejor como switch en inglés, pues también está correcto. Pero en español es conmutador. Switch. Y también puedes usar este tipo de cables para conectar un conmutador o un switch a lo que es un enrutador o un router en inglés. Pero también hay otro cable, el famoso cable llamado Ethernet cruzado, o como el software Packet Tracer le llama, crossover. Acá está, les muestro otra vez. Acá al ladito está, dice. Oh, un segundito, creo que no me va a dejar. Ahí está, dice Cooper, cobre, crossover, que significaría cruzado. Cobre cruzado sería acá la traducción, ¿no? Correcto.
Cobre cruzado o Ethernet cruzado. Este cable se utiliza para interconectar dispositivos similares. Por ejemplo, para conectar un conmutador a otro conmutador, pudiera ser. Un conmutador a otro conmutador. O un host a un host. O también un enrutador a un enrutador. Sin embargo, este tipo de cables cruzados ahora se consideran heredados, ya que las NIC, las tarjetas de red actuales, las Network Interface Card, utilizan un cruce de interfaz dependiente del medio. Es auto. Yo en algún momento les dije, ya no es necesario incluso poner cruzado, pero la teoría dice que debería de ser cruzado para armar, por ejemplo, la red más pequeña, la red punto a punto. Entonces, y dice acá, ¿no? Para detectar automáticamente el tipo de cable y realizar la conexión interna. Esto cuando armemos los cables, ese día que vamos a armar, lo podemos probar. Armamos un cable directo, armamos un cable cruzado y probamos, ¿no? En teoría con el cruzado debería funcionar, pero en teoría también el directo debería funcionar. Ahí vamos a nosotros poder verificar ese aspecto, pero ya en hardware real, ¿no? Otro tipo de cable, por ejemplo, es el llamado cable rollover. Rollover. Este es un cable especial. Cable es un cable propiedad de Cisco. Cisco tiene la patente de ese cable. Es un cable especial llamado rollover. Pero se utiliza con fines específicos. Dice acá, se utiliza para conectar una estación de trabajo a un enrutador o a un router o un puerto de consola de un conmutador o un puerto de consola. Son cables especiales, lógicamente, diseñados especialmente para lo que son dispositivos Cisco con propósitos muy específicos, ¿no? Es posible que el uso incorrecto de un cable cruzado o directo entre dispositivos no dañe los dispositivos, es posible. Pero obviamente la conectividad y la comunicación entre los dispositivos no se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo. Lo que pasa es que los conectores R45, RJ45 en realidad mantienen un orden de lo que son los cables independientes. Y obviamente no hay posibilidad de que se unan los cables y genere algún tipo de problema porque hay canales específicos para los cuales cada cable va a acomodarse en cada canal. No va a haber la posibilidad. Ni aunque lo fuerces, quizás son medidas casi exactas las que tienen. Pero, como dice acá, el uso incorrecto de cable cruzado directo entre dispositivos no va a dañar. Lo mismo va a pasar. Si es que el cable no está bien elaborado, pues no se va a quemar en realidad la tarjeta de red o algo así. Pero lo que va a pasar es que no va a haber conectividad entre los equipos, ¿no? Es más, ni siquiera necesitaríamos una computadora para verificar eso. Podemos utilizar un tester de cable y podemos nosotros verificar si en realidad el cable está completamente bien ensamblado, sin necesidad de dispositivos. Pero si lo conectas al dispositivo, no se va a quemar o tu tarjeta de red o algo. Están diseñados para eso. Dice acá, ¿no? Entonces no se llevarán, perdón, y la comunicación entre dispositivos no se llevará a cabo. Este es un error común y verificar que las conexiones del dispositivo sean correctas debe ser la primera acción de solución de problemas si no se logra conectividad. Es decir, si hay un problema en una equipo final de una red, pues el error que debemos de verificar inicialmente es que las conexiones del dispositivo sean las correctas, ¿no? Es decir, vamos a verificar que los cables estén funcionando de forma correcta, porque obviamente si el hardware no está operando normalmente, el software que está por encima tampoco va a funcionar.
Ahora sí, estos son los estándares. Estos son los estándares, ¿ya? Entonces acá dice, ¿no? La figura identifica los pares de cables individuales para los estándares, y estos son los estándares que se manejan. El estándar T568A y el estándar T568B. T568A y B. El T568A nos dice lo siguiente. El código de colores tendría que ser este. Noten que la muesca está hacia abajito, ¿no? Esta pequeña muesca que se utiliza para asegurar el cable, perdón, el conector LJ45 está hacia abajo. Entonces, ese sería el código de colores que tendríamos que configurar, ¿no? De izquierda a derecha, blanco, verde en primero, el primer pin, por así decir. El segundo tendría que ser verde, blanco, verde, verde. Tercero, blanco, naranja. Cuarto, azul. 5, blanco, azul. 6, naranja. 7, blanco, café. 8, café. Ese tendría que ser el estándar. Entonces, nosotros tenemos un cable de red. Debemos de asegurarnos que ese sea el estándar que está siendo utilizado, ¿no? Yo tengo un cable acá que los de Comteco me dejaron. Y bueno, este es un cable que también debería de seguir lo que es el estándar, ¿no? En lo que es este código de colores. Y el test 568B nos dice lo siguiente, ¿no? Como pueden ver, el código de colores es diferente. Acá es blanco, naranja, naranja, verde, blanco, azul, blanco, azul, verde, blanco, café y café de izquierda a derecha los pines 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, yo creo que con esto vamos a terminar. La siguiente clase vamos a continuar, ¿ya? Esta tabla muestra los cables, los tipos de cables UTP con los estándares relacionados y las aplicaciones típicas de estos cables. Por ejemplo, dice acá, para lo que es un cable directo, como lo que nos muestra acá el simulador, Strike Throat, Cooper, ambos extremos o T568A o B, indiferente. Puedes poner los dos extremos A o los dos extremos B, pero los dos tienen que ser el mismo. Y el mismo tiene que ser T568A o T568B, los dos extremos del cable, ¿no? Solicitud, conecta un host a una red, de una red a un dispositivo de red como un conmutador o un concentrador. Este es el que vamos a utilizar. El cruzado. El cruzado, un extremo tiene que ser A y el otro extremo tiene que ser B. Es la diferencia con el directo. En el directo los dos son A o los dos son B. Pero en el cruzado uno es A y el otro es B. Conecta dos hosts de red directamente, ¿no? Sin un intermediario. Conecta dos dispositivos intermediarios, como por ejemplo un conmutador a conmutador o un switch a un switch o un router a router. El cable cruzado. Y el cable rollover, que es, como les había dicho, propiedad de Cisco, que nos va a permitir conectar un puerto serie de una estación de trabajo a un puerto consola de un enrutador mediante un adaptador especial. Todo esto propiedad de Cisco para los dispositivos Cisco también, ¿no? Eso está en algún momento cuando ya estemos viendo lo que son los enrutadores, les voy a mostrar, ¿ya? Esos serían entonces los estándares, ¿no? Entonces no se olviden, acá está ese código de colores que vamos a manejar cuando ya hagamos prácticas la siguiente semana quizás, y ya vamos a nosotros poder crear entonces un cable de red, ¿no? Con este estándar, o los dos A o los dos B para lo que es Ethernet cable directo, ¿ya? Nosotros lo podemos hacer así, pero otra vez les digo, acá el simulador es simplemente Cooper Strike Throat y ya está. No te preocupas de tus detalles que son en realidad detalles que se presentan en lo que es la parte
física del hardware. ¿Ya?